del Señor. Vamos a continuar con este tema. Dios no puede ser burlado, o de Dios nadie se burla. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Y ya vimos aquí por la palabra que todo lo que se haga y no se haga para la gloria del Señor recibirá una reprimenda de parte del Señor. Amén. Y quiero dar un medio repaso a donde llegamos acerca de la iniquidad. Amén. Sabemos que la palabra iniquidad en griego es anomia. Amén. Que significa injusticia, sinónimo de maldad. Entre otras palabras, la iniquidad es maldad. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Y por la palabra nos damos cuenta que la iniquidad merece un castigo. Amén. En hebreo la palabra iniquidad es agua, A-W-A, que significa en hebreo maldad en su totalidad. Entonces la iniquidad, por ser maldad, por ser una injusticia, merece ser castigada, porque es una ofensa a la santidad de Dios. Ofende a la santidad de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado con el escarrío, porque según el libro de los exiliados, los hermanos hebreos, el que retrocede, el que se escarría, dice la palabra que desagrada al alma de Dios. Desagrada a Dios. ¿Por qué? Porque el que se escarría se vuelve doblemente injusto. Injusto. Alabado sea el nombre de Cristo. Se vuelve doblemente inmoral. Se deprava. Se degenera. ¿Por qué? Porque varios demonios se van a apoderar de esa persona y lo van a constituir peor de lo que era, un inicuo de tiempo completo. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, como la iniquidad es maldad, es pecado, es injusticia, merece un castigo porque es una ofensa a Dios, a la santidad de Dios. Eso es lo que dice Isaías 53, de ahí que aprendemos de este pasaje que Dios colocó sobre Jesucristo nuestras iniquidades pasadas, toda la inmoralidad, toda la injusticia que usted y yo habíamos cometido, las maldades que usted y yo habíamos cometido, cayó sobre Cristo. Dios colocó todas esas inmundicias sobre Cristo, que es la propiciación por nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que dice el versículo 6 de Isaías 53. Amén. ¿Con qué intención Dios colocó la iniquidad
tuya y mía sobre Cristo, para que Él, herido por nuestras iniquidades, una de las razones por las cuales el sufrimiento más terrible y espantoso que tuvo el Señor fue que padeció por nuestras iniquidades. No es como uno que muchas veces sufre por los demás para que le vaya bien y por cosas buenas de los demás. No, por lo peor de nosotros el Señor cargó esa maldad, según el versículo 5 del capítulo 53 de Isaías. Y debido a que el Señor cargó en sí nuestras iniquidades, nos justificó, justificará los que en Él creyeren. Amén, justificará. De ahí en adelante ya el Señor quitó toda iniquidad de nosotros y somos declarados justos delante de Dios por el sacrificio de Cristo. Entonces, debido a ello, el Señor más adelante, en aquel día glorioso y maravilloso, cuando va a recibir a su iglesia, su amada, dice que verá el fruto. Lo que Él hizo por usted y por mí, cargando nuestras impurezas, nuestras inmundicias, no se va a quedar sin un premio para el Señor. Dice que verá el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Verlo a usted y a mí allá, en su eterna gloria. El fruto del sacrificio de Cristo somos los que un día correspondimos a ese llamado a ser salvos a través y mediante el sacrificio de Cristo, y allá estamos presentes. Entonces dice que verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Inmediatamente el Señor va a quedar contento. No en vano cargué las inmundicias, las maldades, las injusticias de estos. Aquí están, me han correspondido, y quedará satisfecho. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y también por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, en su infinita misericordia, por su conocimiento de que Él sabe que usted y yo vamos a corresponder al llamado, dice que por su conocimiento justificará mi siervo justo, Jesús, a muchos. ¿Por qué dice muchos? Porque no toda la humanidad va a ser justificada, porque no toda la humanidad va a querer ser salvos, no toda la humanidad reciben a Jesús. Y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Aquellos que un día fuimos justificados, el Señor cargará sobre sí para satisfacer la demanda de Dios nuestras iniquidades. Versículo 11 del capítulo 53 de Isaías. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, el conocimiento de Dios que confirma y asegura la salvación lleva aparejado el amor que elige, ama, acepta y entra en comunión con el salvo. Aquí continuamos con este tema para que quede bien claro acerca de aquellos que un día van a decir Señor, Señor, y el Señor los va a ignorar, dándoles un rechazo tajante, porque ellos llegan ante el juez con su profesión, con sus milagros,
con sus teologías, con su forma de ellos expresarse y ganar, no para Dios, almas, sino para sus concilios. Por eso, en estos concilios religiosos que hay tantas almas, se alcahuetea el pecado. Allá no les interesa que las almas sean santas, puras, sino que se congreguen para poder llenar las arcas de estos inmorales, de estos sinvergüenzas predicadores llamados levitas del siglo XXI, que no hacen sino profanar el nombre de Cristo con su comportamiento. Por eso allá no se habla nunca de santidad, nunca de pureza en esos lugares. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces el conocimiento de Dios, que confirma y asegura la salvación, lleva aparejado el amor que elige, ama, acepta y entra en comunión con el salvo. Dios, a todo aquel que recibe como sus hijos, los ama. Ya los ha elegido de antemano según la presencia de Dios, porque sabe quién ha de corresponder a ese llamado de antemano por su presencia. Ya nos eligió. Y luego nos ama, nos acepta y entramos en comunión. Él entra en comunión con el que es salvo. Por eso Dios tiene comunión con usted y con mi persona, si vivimos acorde a su santa y divina voluntad. Amén. Que eso quede bien claro. Amén. Eso está escrito en Amós capítulo 3, verso 2, Juan Evangelio capítulo 10, verso 14, Primera de Corintios 8, 3, Gálatas 4, 9. Lo que Cristo afirmó sobre su relación con aquellos réprobos. Por eso tenga mucho cuidado, predicador. ¿A quién está predicando? Si en realidad está exaltando a Cristo con lo que enseña, con lo que predica. Porque la predicación que dé el llamado hombre de Dios debe de ser con la intención de exaltar a Cristo. No de darse el predicador ínfula de grandeza, golpe de pecho. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, vuelvo y repito, lo que Cristo confirmó sobre su relación con aquellos réprobos es precisa y enfática. Mire lo que el Señor, alabado sea el nombre del Señor, enfatizó o dijo a estos que se presentaron allá supuestamente con las manos llenas, pero no se habían dado cuenta. Ellos creían que se habían ya presentado al Señor con las manos llenas de almas para la gloria del Señor, pero no se habían dado cuenta que se habían presentado al Señor era con las manos llenas de iniquidad, porque todo lo hicieron fue para ganar ellos popularidad, no para glorificar a Cristo. Entonces lo que el Señor pronunció enfáticamente fue: ni por un momento o instante os conocí. Estoy haciendo énfasis al respecto para que prestemos mucha atención, especialmente aquellos que están supuestamente predicando a Cristo, para que no se engañen. Por eso el Señor dice: no os engañéis, de Dios nadie se burla. Usted puede aparentarle o mostrarse ante la congregación, ante las almas, ser de Dios, cuando no lo es. Pero ante Dios no puede presentarse con este disfraz, porque Dios de antemano, anticipadamente, ya te conoce. No
os conocí. Amén. Entre Jesús y estos réprobos, estos predicadores, estafadores, burladores, entre Dios y estos, alabado sea el nombre del Señor, nunca hubo una relación espiritual. Lo que relaciona al cristiano con Dios es la santidad, la pureza. Si usted dice tener una relación con Dios, tiene que vivir en santidad, en pureza. Y estos exorcistas, estos levitas exorcistas, no vivieron en relación con Dios. No vivieron una vida de santidad. No vivieron una vida de piedad. Una vida conforme al beneplácito de Dios. No. Entonces repito, entre Jesús y estos levitas exorcistas nunca hubo una relación espiritual. Estos usaban su nombre, sí, porque yo puedo llegar sin ser de Dios y usar el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Ahí están los pordioseros, piden una limosna en el nombre del Señor. Y eso no quiere decir que están glorificando a Dios porque usan el nombre de Cristo. Amén. En el nombre del Señor deben una limosna. En el nombre del Señor ten piedad de mí. Se constituyen estos predicadores iguales a los pordioseros. Usaban su nombre, pero vivían sin Él. Amén. Usaban el nombre de Cristo, pero vivían sin Él. Cristo no moraba en el corazón de ellos. Por eso hay que tener mucho cuidado, predicador. ¿A quién estás predicando? ¿Y en el nombre de quién están predicando? Porque luego vamos a entrar a una etapa ministerial de los apóstoles, especialmente Pablo y Juan, en donde se tuvo que enfrentar a muchos usurpadores, a muchos líderes que estaban dentro de la iglesia, pero que estaban predicando otro Cristo, otro Jesús, otro evangelio. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque se puede predicar a otro Jesús, se puede predicar otro evangelio, creyendo que estamos predicando el verdadero. La sentencia que el Señor dio es tan firme y precisa como la afirmación del Señor sobre ellos mismos. La sentencia fue: apartado de mí, inicuos, o sea, hacedores de maldad. Mateo 7:23. No tienen por qué estar en mi presencia, apartados de mí, hacedores de maldad, cometedores de iniquidad, de injusticia, de maldad. Porque predicar un evangelio para vivir a las anchas en esta tierra, eso es maldad. Hablaba yo en estos días con una persona que está destruida por estos predicadores fraudulentos, pícaros, estafadores. Este hombre sirvió a la obra mucho tiempo evangelizando, haciendo la obra. Tuvo una necesidad urgente. Pidió el favor en la congregación y se la negaron. ¿En dónde está la misericordia? Apartados de mí,
hacedores u obradores de maldad. Mateo 7:23. El fundamento, preste mucha atención, predicador, que cree que porque usted predica bonito, que porque tiene buena teología, que porque usted tiene buenos diplomas de teología, que porque usted tiene el carné de membresía de la mejor iglesia, porque triste y lamentablemente a Cristo lo están deshonrando, aún dándole prioridad a una denominación, mas no a Cristo. No hay como mi congregación. Es la mejor. Le dan más énfasis a una denominación que a Cristo. Exaltan a un grupo más que a Cristo. Y eso es iniquidad. El fundamento de la salvación consiste, por un lado, en el conocimiento que Dios tiene del salvo. Oiga bien, el fundamento de la salvación consiste, por un lado, primero, en el conocimiento que Dios tiene del salvo. Por eso, predicador, no podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que somos de Dios cuando a la postre no lo somos, porque Dios te conoce a ti y a mí. Alabado sea el nombre de Señor. Entonces, si Él nos conoce a nosotros y Él sabe que somos de nosotros, el fundamento de la salvación está ahí en ese conocimiento. Este es mío y nadie me lo arrebata de las manos. Y en aquel gran día terrible y espantoso, ese que es mío no se va a presentar allá. No se me va a presentar, porque ninguno va a presentarse de los míos y me va a decir: Señor, Señor, yo hice esto y aquello, merezco la salvación. No, porque ya ellos están seguros. Ninguno de los que son de Dios se presentarán ante en ese momento del gran trono blanco establecido. Ninguno de los santos. Entonces, el fundamento de la salvación consiste primero, por un lado, en el conocimiento que Dios tiene del salvo. Dios sabe si usted es de Él o no. Nadie tiene por qué presentarse de allá y decirle: Señor, Señor, yo soy tuyo, yo hice esto y aquello, queriendo ganárselo. No, nadie. Y por otro lado, en la separación del salvo de la maldad. Primero, Él sabe, Dios sabe que usted es de Él. Ahí está el fundamento de la salvación. Este es mío y nadie me lo arrebata. Y por el otro lado, en que el salvo, Dios sabe que el salvo se ha apartado de la iniquidad. El salvo no anda en pecados. El salvo no anda en iniquidad, en injusticias, en maldades. No hace nada a escondidas. Ahí están los tamales que se están destapando de predicadores. Que eso es bueno, según Eclesiastés. Que se descubran ahora, que hay tiempo todavía para los que están entre los vivos. Que se descubran todas esas valencias, todas esas picardías, todas esas inmoralidades, todas esas estafas, para ver si así se arrepienten y pueden alcanzar de parte de Dios misericordia. Pero qué triste que sean descubiertos y no se arrepienten, no se arreglan, sino que tratan de camuflar, tratan de arreglar sus asuntos, cuando para con Dios eso no es así. Si no vive rectamente delante de Dios, apartado de la maldad, apartado de la injusticia, apartado de la iniquidad, en aquel día no se podrán presentar y querer conquistar al Señor. Se van a presentar con sus iniquidades, con sus inmundicias, sí, a ver si engañan al Señor. Pero el Señor les va a decir enfáticamente: no os conozco, apartaos de mí.
Porque Dios no soporta al pecador que no se ha arrepentido en su presencia. Dios soporta al pecador que se ha arrepentido y se ha apartado del pecado. Lo soporta porque ya lo lavó con su sangre preciosa. De lo contrario, no lo soporta cerca de él. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Entonces, por otro lado, en la separación del salvo de la maldad, Dios conoce si los suyos se han apartado de iniquidad. Por eso dice, conoce Dios a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cómo es posible que estos predicadores, estos pícaros, fraudulentos, inmorales, aún hasta homosexuales, infieles en sus matrimonios, se van a presentar ante Dios con sus iniquidades creyendo que a Dios lo van a sobornar, lo van a engañar? Cuando el mandato del Espíritu Santo para el creyente, para el que vive según la voluntad de Dios, es el que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad, apártese del pecado, apártese de la maldad. Aleluya, gloria al nombre de Cristo. Amén. Apártese de iniquidad. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Iniquidad en este contexto que habla el apóstol Pablo, el que invoca el nombre de Cristo, apártese de iniquidad, es agua, A-W-A, que significa pecado, anomia en griego, injusticia. Sin vinculación espiritual con Dios no hay nuevo nacimiento. Todo aquel que está viviendo en iniquidad no vive estrechamente espiritualmente con Dios, por lo tanto no hay un nuevo nacimiento. Cuando usted recibe a Cristo y empieza a vivir para Dios, inmediatamente la palabra se te será aplicada y empieza a efectuarse en su vida, en mi vida, el nuevo nacimiento. La nueva criatura empieza a surgir, a nacer. Entonces, sin vinculación espiritual con Dios, si no tenemos un vínculo estrecho espiritual con Dios, no podrá haber nuevo nacimiento. Motivo por el cual la condición pecaminosa del no regenerado persiste. Por eso no se aterre cuando usted vea en las congregaciones personas que todavía están codiciando al sexo opuesto, si es casado, codiciando a la mujer extraña. Los jóvenes siendo morbosos. Y fueron y descendieron a las aguas. Porque triste y lamentablemente hay muchos concilios que creen que por ser bautizados ya conquistaron el reino de Dios. Y cuando llega una persona y reciben supuestamente, entre comillas, a Cristo, inmediatamente los instan a que bajen a las aguas, porque si no bajan a las aguas se pueden perder. Y bíblicamente, según lo que yo entiendo por la palabra, según Hechos 2:38, arrepentíos, primero dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don de, recibe el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Según esa palabra, arrepentido y bautícese en el nombre de Cristo, ahí habla en la autoridad de Cristo, pero hay que vivir una vida relacionada con Dios, apartado de iniquidad, porque si usted se mete al agua, si todavía haber renunciado a la iniquidad, se mete un pecador al agua seco y se saca mojado. Sigue siendo el pecador inmoral. Entonces, al no haber una relación, una vinculación espiritual con Dios, no hay nuevo nacimiento, motivo por el cual la condición pecaminosa del no regenerado persiste.
ahí están todavía cometiendo pecados en la congregación. Ministros que todavía no se han despojado de la iniquidad, haciendo negocios turbulentos con los creyentes, aplicando el diezmo en el siglo XXI para la iglesia, cuando el diezmo no es para la iglesia cristiana. Cristo no predicó diezmo ni apóstol alguno para la iglesia cristiana, robándole a la iglesia, a los creyentes. Entonces persisten, hermano, en el pecado. ¿Por qué? Porque no tienen una vinculación, una relación espiritual con Dios. No hay nuevo nacimiento. Solo son obreros de justicia quienes viven la justicia de Dios, que es Cristo. Ojo con eso. Solo son obreros de justicia. Usted puede decir: soy obrero de justicia, soy un predicador de la justicia divina, soy un evangelista de la justicia divina, soy un maestro de la justicia divina. Alabado sea el nombre de Dios. Aquellos quienes viven la justicia de Dios, que es Cristo, quienes viven estrechamente con Jesús. Lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Por eso, para la iglesia verdadera de Jesucristo, se es prohibido darle tanto cepillo al ministro, al predicador, al maestro. No, hermano, nunca elogie al predicador, nunca elogie al maestro. Solamente dele gloria a Dios, porque si ese hombre expone la palabra, hermano, bien, es porque Dios le place y es para la gloria de Dios. Amén. Cuando usted vea que alguien se expresa bonito, que ora bonito, que predica bueno, dele la gloria a Dios. No elogie al predicador. Y si usted elogia al predicador y ve que el predicador trata como de subirse, ese no es de Cristo. Porque el verdadero predicador se debe enojar o se debe de sentir incómodo cuando lo elogian. Porque ese hombre vive en la justicia que es Cristo. Para la gloria de Cristo. A Dios sea todo honor y toda gloria. De ahí que Pablo dio testimonio de su relación personal en este aspecto cuando dijo: para mí, mire lo que es vivir la justicia que es Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra? Porque para mí el vivir es Cristo. Quiere decir estar ocupado en lo que Él me encomendó. Para mí el vivir es el estar ocupado en lo que Cristo me ha encomendado. Por eso el predicador no debe recibir elogio alguno. No debe de presentarse a la congregación como el reverendo, el excelentísimo, el doctor fulano de tal. Porque el predicador debe de hacerlo todo para exaltar a Cristo. Porque para mí, eso indica que Pablo vivía en la justicia que es Cristo, para exaltar a Cristo. Porque para mí, el vivir es agradando a Cristo en lo que Él me ha encomendado. Filipenses 1:21. Y también llegó y dijo lo otro: y ya no vivo yo. Y ya no me tienen que estar mirando los creyentes, no me tienen que mirar a mí.
Y ya no vivo yo. Esto ya no vivo yo quiere decir, yo ya no me conduzco, me conduce Cristo. Todo lo que yo hago, lo hago es por lo que Cristo me ha encomendado. Y ya, yo no me conduzco, es Cristo que me conduce. Eso es lo que quiere decir el texto griego sagrado. Ojo con eso. Y ya no vivo yo, o sea, ya no me conduzco yo, mas vive Cristo en mí. Quiere decir, mas Cristo es quien me dirige. Cada paso que yo doy, lo hago por la dirección de Cristo. Entonces ahí sacamos conclusiones, predicadores. Si usted vive ocupado para exaltar a Cristo, predicando la encomienda que Él dio, y viviendo no según como usted le plazca conducirse usted mismo, sino viviendo siendo conducido por Cristo. Por eso es que lo vemos con ese orgullo ministerial, que solo falta es tener alas para volar como los ángeles. Por eso aquellos grandes predicadores que Pablo tuvo que confrontar, que los llamó los superapóstoles, eran hombres que habían adquirido una influencia entre el pueblo, el cual el apóstol Pablo tuvo que confrontarlos duramente. Y esta exposición de la palabra que ha venido el Señor trayendo es para confrontarte a ti, predicador fraudulento, que no es de Cristo. Porque si quiere ser de Cristo, tiene que quitarse ese ropaje y vivir según la voluntad de Cristo, conducido por Cristo, dirigido por Cristo. Gálatas 2:20. Amén. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Y que el Señor avergüence al maligno. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Aleluya. Los verdaderos cristianos, los verdaderos predicadores, los verdaderos evangelistas, los verdaderos maestros deben obrar son aquellos, oiga bien, los verdaderos cristianos de buen obrar, son aquellos que viven a Cristo. Vivir a Cristo o viviendo a Cristo significa vivir en obediencia a lo que Cristo estableció. Repito, los verdaderos cristianos de buen obrar, maestros, predicadores, pastores, evangelistas, esos de buen obrar son aquellos que viviendo a Cristo andan en las buenas obras que Dios dispuso de antemano para ellos. Viven
o andan en las buenas obras que Dios dispuso de antemano para ellos. Mire lo que Dios dispuso para usted y para mí de antemano, para que lo hagamos. De antemano Dios dispuso esto. Efesios 2:20. 2:10, perdón. Mire lo que Dios dispuso para usted y para mí. Miembros de banca, predicadores, maestros, evangelistas, diáconos. ¿Qué dice, hermana o hermano? Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Para que hagamos, ¿qué? ¿Qué dice, hermana? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos preparó para que hagamos buenas obras y andemos en ellas. Aleluya. Amén. Buenas obras. Y esas buenas obras en el texto griego original significa buenas obras. La palabra buenas obras es que exalte y glorifique el nombre de Cristo. Mateo 5. Vamos a leerlo, hermanos. Al nombre de Cristo. ¿Cuáles son las buenas obras? Amén. Amén. Porque muchos creerán que buenas obras es dar un plato de comida a alguien. ¿Qué dice allá el capítulo 5, verso 16 de Mateo, hermanos? Esas son las buenas obras. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. ¿Qué dice, hermano? Es 5:10. 16. 6. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, Dios dispuso que hagamos estas obras. ¿Para qué? Para que los hombres por estas buenas acciones, buenas obras, buenos testimonios, glorifiquen a Dios. Entonces, el predicador predica un buen mensaje, un buen sermón, el maestro da una buena enseñanza para que las almas glorifiquen a Dios. No para ganar ínfulas popularidad el predicador. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, repito esto que es hermoso. Los verdaderos cristianos de buen obrar son aquellos que viviendo a Cristo andan en las buenas obras que Dios dispuso de antemano para ellos. Lo que usted y yo estamos haciendo, que lo vamos a hacer es para la gloria de Dios. Dios lo dispuso de antemano para ese fin, para glorificar a Dios. Todo lo que usted haga sea para la gloria de Dios. Amén. Por eso, hermano, es prohibido tajantemente elogiar al hombre de Dios. Antes, por el contrario, el hombre de Dios, como está dando frutos para la gloria de Dios, es al que más le dan garrote. Por eso no nos aterremos, hermano, cuando a este servidor lo calumnien, lo traten mal, etcétera, etcétera. Porque si él está haciendo obras que glorifiquen a Dios, tiene que recibir golpes, no elogios.
Por eso, este grande predicador llegó y dijo: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Amén. Es necesario que mi cuerpo sea torturado, sea maltratado, para que Cristo crezca. Cualquier otra actividad realizada en el poder de la persona y sobre todo cuando está revestida de hipocresía que oculta la verdadera situación, no es aceptada para Dios. Oiga bien esto. Cualquier otra actividad realizada en el poder de la persona, en él mismo, en su conocimiento, en su sapiencia, en su habilidad, alabado sea el Señor, y sobre todo cuando está revestida de hipocresía que oculta la verdadera situación, no es aceptada para Dios. Pueden hacer, hermano, a pasar las almas, hermano, corriendo porque son impactadas por ese hombre que es un hipócrita, un aparentador, hermano, que es un obrador de las tinieblas. No es aceptado